Buenas tardes a todos los presentes, autoridades académicas, colegas y estimados participantes que hoy nos acompañan. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida al acto de apertura de nuestro Diplomado de Avanzada en Derechos Humanos. Este espacio ha sido diseñado no solo para el debate académico, sino como un punto de encuentro crucial para la formación de los líderes y agentes de cambio que nuestros tiempos exigen. Este diplomado cuenta con una estructura profunda y rigurosa, organizada en 4 módulos estratégicos. A lo largo de este trayecto, profundizaremos en las herramientas conceptuales, jurídicas y prácticas necesarias para la defensa y promoción de la dignidad humana en escenarios complejos. El día de hoy damos inicio formal a este camino con el módulo 1, dedicado enteramente a la teoría. Creemos firmemente que no hay una práctica sólida ni una defensa efectiva, sin un sustrato teórico robusto que nos permita comprender la evolución, el alcance y los desafíos actuales de los derechos humanos. Y para dar este paso inicial de la mejor manera, tenemos el enorme privilegio de contar con una apertura de altísimo nivel. La ponencia inaugural de este primer módulo estará a cargo de una destacada especialista, académica y defensora incansable de estas causas, la doctora Samaris Hernández. Agradecemos a la doctora Hernández por compartir su valioso conocimiento y experiencia con nosotros el día de hoy, y a cada uno de ustedes por asumir este compromiso con la formación avanzada. Sin más preámbulos, los dejamos en compañía de nuestra ponente. Mucho éxito en esta jornada. Imaginen por un segundo que una mañana despiertan y todo lo que les pertenece, su voz, su libertad, el techo que los cobija, la seguridad de sus hijos e incluso su propio nombre, dependen exclusivamente del estado de ánimo de quien ostenta el poder. Por otra parte, imaginen que no existe una sola ley, ni un solo tribunal, ni una sola frontera a la que puedan acudir para decir: esto es mío por el simple hecho de existir. Ese escenario de terror no es una distopía de ficción, es la amarga realidad que vivió la humanidad durante siglos y es el abismo conceptual al que regresamos cada vez que permitimos que la ignorancia, la apatía o la complacencia debiliten nuestras garantías jurídicas. Bienvenidos formalmente al Diplomado de Avanzada en Derechos Humanos. Comenzar este trayecto no es cumplir con un simple requisito de orden curricular, ni asistir a una cátedra pasiva de leyes muertas o dogmas fosilizados. Estamos reunidos hoy aquí para desmantelar de una vez por todas la falsa premisa de que los derechos humanos son conceptos abstractos de oficina o utopías exclusivas de burócratas internacionales en Ginebra o Washington. Los derechos humanos son herramientas vivas de resistencia, estructuras dogmáticas e inderogables de ius cogens y, por encima de todo, el único escudo universal capaz de subordinar la soberanía de los estados a la dignidad de la persona. Y en este espacio académico, estimados participantes, no venimos a memorizar artículos de manera mecánica. Venimos a desentrañar el origen de las luchas sociales, a dominar el control de convencionalidad y a dotarnos de la rigurosidad técnica y procedimental necesaria para litigar, documentar y defender la justicia en cada rincón de nuestras comunidades. Si el poder se ejerce sin límites, la dignidad se convierte en una simple concesión del gobernante. Y a partir de hoy, aprenderemos a exigir su cumplimiento como una obligación jurídica innegociable. Para comprender los derechos humanos con la profundidad axiológica que exige este nivel de avanzada, debemos analizar su evolución
no como una simple cronología de documentos polvorientos, sino como una transformación conceptual del poder, la dignidad y el derecho. Las normas, estimados participantes, que hoy nos protegen son el sedimento de siglos de sacrificio humano frente a la tiranía. En la antigüedad clásica, las leyes eran mandatos soberanos incuestionables, impuestos por el poder divino o la fuerza militar. Óigase bien, el individuo era un súbdito, un objeto del Estado, no un sujeto de derecho. Sin embargo, la historia registra los primeros destellos de límites éticos al ejercicio del poder despótico. En primer lugar tenemos 539 a.C. Ciro el Grande emite un decreto inscrito en un cilindro de arcilla. Realizó un acto sin precedente para esa época y libera a los esclavos, declara la libertad de culto y establece la igualdad racial. Este documento representa la primera declaración de derechos humanos de la historia, marcando un hito al internacionalizar el respeto a la dignidad dentro de un imperio multicultural. Por otra parte, Roma aporta a la ciencia jurídica el derecho de la gente, un conjunto de reglas aplicables en todos los hombres sin importar su estatus de ciudadanía. Si bien no constituía un catálogo moderno de derechos, pues coexistía con la institución de la esclavitud. Y esto, estimados participantes, sembró la base jurídica de que existen leyes de validez ecuménica que superan las fronteras de una sola polis o nación. Esta transición hacia la modernidad implicó arrebatarle la exclusividad, oígase bien, de las decisiones al monarca absoluto para compartirlas de forma vinculante con los estamentos sociales. Es importante resaltar que hay que hacer mención a la Carta Magna inglesa 1215. La historia comenta que el rey Juan, al verse forzado por los varones locales y al verse sin tierra, se ve obligado a suscribir este documento. Y su mayor aporte a la posteridad es el principio fundamental del debido proceso, el habeas corpus. En su estado embrionario, ningún hombre libre podrá ser detenido, encarcelado o despojado de sus bienes sino por el juicio legítimo de sus pares y conforme a la ley del reino. El poder real queda por primera vez subordinado a la ley escrita. La ley del habeas corpus 1679. Inglaterra consolida la protección de la libertad personal frente a las detenciones arbitrarias de la corona y limita formalmente las prerrogativas reales ante el Parlamento, garantizando de esta manera elecciones libres y libertad de expresión institucional. Por otra parte, tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nacen en 1789, fruto de la Revolución Francesa. Y esta declaración define que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y la soberanía ya no reside en la figura de rey, sino en la abstracción jurídica de la nación. Esta declaración define la libertad a la propiedad, a la seguridad y a la resistencia de la opresión con pilares universales, expandiendo de forma indeleble el concepto de ciudadanía universal. En el siglo XX,
luego de la consolidación nacional a la universalización. Y a pesar de las luces revolucionarias, los derechos del siglo XIX seguían siendo marcados, nacionales, excluyentes y segregaciones donde aún persistía la esclavitud, el colonialismo y la exclusión del voto femenino. La verdadera metamorfosis del derecho internacional ocurre tras la catástrofe humanitarias del siglo XX. Y es allí donde empieza el quiebre de la soberanía absoluta. Es importante hacer mención específicamente de esa fecha impactante de 1945, donde se declara la Carta de las Naciones Unidas, fundada por la ONU, y establece en su preámbulo la determinación de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, el respeto a los derechos humanos. Y es allí donde deja de ser una opción política y se convierte en una condición sine qua non para la paz y la seguridad internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nace el 10 de diciembre de 1948, bajo el liderazgo intelectual de figuras como Eleanor Roosevelt, René Cassin y Charles Murray. La Asamblea General de la ONU adopta este documento fundacional y es allí donde va enmarcada por primera vez en un solo texto los derechos civiles, políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. Es importante mencionar que esta declaración, en su preámbulo inicial, establece de forma taxativa que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínsecamente de todos los miembros de la familia humana. Los pilares del derecho internacional. Para adentrarnos en la complejidad del derecho internacional, debemos partir de una premisa fundamental. Estimados participantes, los derechos humanos no operan de forma aislada, ni desarticulada o fragmentada. Al contrario, se rigen por un conjunto de principios universales e inderogables que sostienen todo el andamiaje jurisprudencial global. Es necesario conocer que este blindaje doctrinal se consolidó de forma definitiva en la Conferencia Mundial de Viena de 1993, donde se dictaminó que la naturaleza de los derechos es por definición indivisible. Hablemos en primer lugar del principio de universalidad. Este principio categórico establece que los derechos humanos pertenecen a todas las personas por el simple hecho de su condición humana. Así de simple y así de radical. No importa la nacionalidad, el origen étnico, el género, la religión o la posición socioeconómica. Sin embargo, esto nos lleva a uno de los debates filosóficos más complejos del derecho internacional, entre ellos el universalismo y el realismo cultural. Ahora bien, por un lado, el universalismo sostiene que estos derechos se aplican a cualquier ser humano, sin importar su contexto geopolítico. Por otro lado, tenemos el relativismo cultural. Este argumenta que los derechos son construcciones de matriz eurocéntrica y que cada cultura debería definir sus propios parámetros de dignidad. En términos técnicos y claros, la cultura, la tradición o la soberanía jamás podrán ser invocadas como una excusa para vulnerar la dignidad humana.
Pasemos al segundo gran pilar, el principio de interdependencia y unicidad. Entendemos que la interdependencia significa que el disfrute pleno de un derecho depende necesariamente de la realización de todos los demás. Estimados participantes, no existe una jerarquía real ni axiológica entre ellos. La doctrina clásica solía dividir los derechos en generaciones, pero en este principio se rompe categóricamente esa barrera artificial. Piénselo de esta manera. El derecho a la libertad de expresión o al sufragio se ve gravemente mermado si un ciudadano no tiene acceso a una educación de calidad o a una alimentación adecuada que le permita formular un criterio propio. De la misma forma, el derecho a la salud o al trabajo resulta estéril si no se garantiza primero la vida y la integridad física. Ahora bien, existe el bloque unitario, que está estrechamente ligado al principio de indivisibilidad. Este se dictamina que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, seleccionados ni tomados de forma parcial. Es decir, forman un bloque unitario. Es por ello que los estados tienen prohibido textualmente aplicar una lógica de menú, es decir, donde eligen qué derechos garantizar y cuáles suspender. Señores y señores, no es jurídicamente válido proteger los derechos civiles como la propiedad o el libre tránsito, mientras se condena el abandono de los derechos sociales, como un salario digno o la seguridad social. Todos los derechos poseen el mismo rango normativo y la misma exigibilidad ante las Cortes internacionales. Es por ello que debemos entender el mecanismo que asegura que estos derechos no mueran en el papel. Este principio, estimados, actúa como un cerrojo de seguridad jurídica para las conquistas sociales de la humanidad. Y este tiene dos caras. Por un lado, la progresividad reconoce que la plena efectividad de los derechos requiere de un esfuerzo constante, presupuestario y planificado. Y este obliga a los estados a avanzar de manera deliberada y lo más rápido posible hacia la realización total de estos derechos, empleando el máximo de sus recursos disponibles. Por el otro, la no regresividad es la prohibición absoluta de dar un paso atrás. Una vez que un Estado ha reconocido un derecho, ampliado su cobertura o dictado una norma más favorable, no puede, bajo ninguna circunstancia legítima, restringirlo o disminuir el nivel de protección ya alcanzado. Es por ello que el derecho internacional camina exclusivamente hacia adelante. Retroceder en materia de derechos humanos no solo es un retroceso social, es una violación flagrante de un fraude al principio de buena fe internacional. Seguimos con el marco jurídico internacional y la arquitectura de los sistemas de protección. Estimados participantes, para que los principios rectores no se diluyan en simples aspiraciones filosóficas o declaraciones líricas, la comunidad internacional construyó un robusto entramado normativo e institucional. Este sistema codifica las obligaciones convencionales de los estados y otorga a los ciudadanos vías procesales internacionales cuando los tribunales de su propio país fallan o se pliegan al poder político. En primer lugar tenemos el Sistema Universal de Protección, es decir, la ONU, y ese es regido por la Organización de las Naciones Unidas y es el mecanismo de cobertura ecuménica que establece los estándares mínimos para toda la humanidad. Otro punto importante es la Carta Internacional de Derechos Humanos y es la columna vertebral del sistema global
integrada por la Declaración Universal de 1948, que hoy forma parte del derecho internacional consuetudinario y genera obligaciones obligatorias. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Otro punto son los órganos de supervisión de tratados. Son los expertos independientes que vigilan el cumplimiento estatal mediante el examen de informes periódicos y la resolución de denuncias individuales, como el Comité contra la Tortura o el Comité de Derechos Humanos. También tenemos el Consejo de Derechos Humanos. Este es el órgano político intergubernamental que evalúa de forma periódica a todos los países del mundo a través del examen periódico universal, y este coordina los procedimientos especiales, es decir, entre ellos son los relatores especiales y misiones de determinación de hechos. Otro punto son los sistemas regionales de protección. Estimados participantes, al comprender que cada continente posee especificidades históricas y políticas particulares, se diseñaron sistemas regionales que resultan más accesibles para las víctimas y cuentan con tribunales cuyas sentencias poseen carácter vinculante y ejecutorio. También tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este es nuestro marco geográfico de actuación directa. Este se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de 1969. Y este opera bajo un sistema de doble tutela: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, que recibe peticiones, investiga y dicta medidas cautelares, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, tribunal judicial que emite sentencias condenatorias de obligatorio cumplimiento y opiniones consultivas que fijan al estándar interpretativo de la región. También tenemos el Sistema Europeo de Derechos Humanos, Consejo de Europa. Este es el sistema más avanzado en términos de celeridad procesal, basado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y tutelado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, al cual los ciudadanos pueden acudir de forma directa sin filtros comisionales previos. Ya finalizando, tenemos el Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, es decir, Unión Africana. Este es basado en la Carta de Banjul de 1981 y este destaca por incorporar una visión colectiva, protegiendo no solo los derechos individuales, sino también los derechos de los pueblos, los deberes del individuo hacia su comunidad, reflejando la cosmovisión del continente a través de su comisión y corte correspondiente. Estimados colegas profesionales, líderes de base y defensores, al clausurar este primer fundamento módulo formativo, no estamos simplemente cerrando un capítulo cronológico en nuestros apuntes. Estamos consolidando el epicentro dogmático de nuestra responsabilidad ética, histórica y jurídica. El terreno de la teoría está firmemente sembrado y hemos construido los cimientos doctrinarios, pero el verdadero desafío, la verdadera prueba de fuego, no se libra en la comodidad, sino en la trinchera de la aplicación práctica y procesal,
Y es por ello, estimados participantes, que nuestra próxima sesión representará un salto cuántico crucial. Pasaremos de la doctrina pura a la acción jurídica y estratégica. En el módulo 2 nos adentraremos de forma explícita y profunda en el estudio de control de la convencionalidad y el bloque de constitucionalidad. Aprenderemos con precisión quirúrgica cómo los tratados internacionales se indexan en el ordenamiento interno de nuestras naciones, adquiriendo rango supraconstitucional. Estudiaremos cómo los operadores de justicia, los litigantes y los defensores comunitarios deben aplicar e invocar la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para desplazar y anular leyes internas regresivas, decretos arbitrarios y prácticas institucionales opresoras. Los convoco y los espero en nuestra próxima cátedra para dotarnos de las herramientas procesales indispensables que transforman la norma escrita en justicia viva. El camino es exigente, la responsabilidad es inmensa y el compromiso histórico con la dignidad humana no admite treguas, no admite silencio y no admite demoras. Nos vemos en la próxima clase.